Queridos fieles, con este vídeo abordaremos un tema que ha intrigado a teólogos y creyentes durante siglos, un tema que plantea interrogantes sobre la naturaleza del perdón divino y la gravedad de un pecado en particular. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar referencias a un tipo de pecado que se describe como imperdonable. Un pecado tan grave que escapa a la misericordia divina y resiste todo intento de redención. ¿Pero qué es este pecado? ¿Cuál es su naturaleza y cuáles son sus consecuencias? Comencemos nuestro viaje para descubrir este enigma. Pero antes de continuar, nos gustaría invitarte a suscribirte al canal y compartir el vídeo con la mayor cantidad de personas posible. Gracias de corazón. Continuemos. A lo largo de los siglos se han propuesto muchas interpretaciones y teorías para intentar comprender plenamente el misterio de este pecado. Sin embargo, una de las claves para entender este concepto es examinar las palabras del propio Jesús, registradas en los Evangelios. En particular, miremos los pasajes en los que Jesús habla del pecado que no será perdonado. Analicemos ahora algunos versículos bíblicos que nos proporcionan una base fundamental para explorar el concepto de pecado imperdonable. En el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículos 31-32, Jesús pronuncia palabras que han dejado a muchos en profundo cuestionamiento. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado entre los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Estas palabras han sido objeto de intensos debates y reflexiones teológicas. ¿Qué significa blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué este pecado es tan inflexible? En el Evangelio según Marcos encontramos otro testimonio de Jesús sobre este tema. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman. Pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca obtiene perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Una vez más, nos enfrentamos a un indicio de un pecado que está más allá del perdón. El Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 10, también contiene una afirmación similar de Jesús. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Pero qué representa realmente este pecado? ¿Cuál es su naturaleza intrínseca? Comencemos con una definición de blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia se refiere a palabras o acciones que van dirigidas contra Dios y las cosas divinas. Incluye difamación, injuria, malas palabras, impiedad e injurias, especialmente respecto de Dios, sus atributos o sus mandamientos. Cualquier forma de blasfemia representa un ataque grave a la naturaleza divina, pero suele considerarse perdonable. Sin embargo, cuando hablamos de blasfemia contra el Espíritu Santo, entramos en un territorio diferente. La diferencia clave radica en la conciencia y la voluntad de quienes cometen este pecado. Este no es un error accidental o impulsivo, es un rechazo deliberado y voluntario de la verdad divina. Es un pecado que se comete con pleno conocimiento y conciencia de su gravedad. Aquí es donde las cosas se complican. Para comprender mejor el contexto en el que Jesús advirtió contra el pecado imperdonable, debemos examinar las circunstancias en las que se pronunciaron estas palabras. Jesús estaba realizando obras claramente divinas, realizadas por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, los líderes religiosos de la época, en lugar de reconocer la divinidad de Jesús, atribuyeron sus obras a Satanás. Estas personas tenían amplia evidencia de la verdad en las palabras y obras de Jesús, pero deliberadamente decidieron insultar al Espíritu Santo. Esto no es un pecado de la mente, sino un problema del corazón. Es una ceguera deliberada y un rechazo deliberado. En resumen, rechazaron el conocimiento espiritual, cerrándose voluntariamente a la misericordia divina.
Pero, ¿qué representa el pecado imperdonable? Para responder a esta pregunta, debemos considerar que la negativa a reconocer el poder de Dios en Cristo está en el corazón de este pecado. Son las personas que han sido iluminadas por el Espíritu Santo hasta conocer verdaderamente a Jesús como el Cristo, y luego lo acusan de ser satánico para cometer un pecado imperdonable. En este caso concreto, los fariseos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, atribuyendo a Satanás el poder de Cristo para realizar milagros. Esto revela un corazón duro e irreversible, un rechazo consciente e intencionado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es esencialmente un rechazo consciente del testimonio del Espíritu Santo sobre la verdad del Evangelio. Es el acto de atribuir deliberadamente la obra del Espíritu Santo a fuerzas demoníacas de manera audaz y consciente. Quienes hacen esto rechazan el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo y como resultado nunca buscan el perdón. Blasfemar contra el Espíritu Santo es una forma de difamar al Espíritu Santo. Es un rechazo definitivo que impide a la persona arrepentirse y tener fe. Un aspecto importante a entender es por qué uno puede recibir perdón cuando habla contra Cristo, pero no cuando habla contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial para convencer a las personas del pecado, la justicia y el juicio. Cuando habla contra Jesús, el Espíritu Santo todavía tiene la capacidad de convencer y sacar a la luz. Pero cuando blasfemas contra el Espíritu Santo, no queda esperanza. Aquellos que rechazan y maldicen al Espíritu Santo, rechazan a aquel que podría llevarlos al arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Una persona que comete este pecado se excluye tan profundamente de Dios que ya ni siquiera reconoce que es pecador. El temor de haber cometido este pecado debería ser una señal de advertencia solo para aquellos que se han alejado completamente de Dios y se han negado a creer en Él. Sin embargo, la buena noticia es que el miedo a haber cometido este pecado es muchas veces señal de que no lo hemos cometido. Si sientes remordimiento por tus pecados contra Dios y buscas su misericordia, esto sugiere que no has llegado a un punto sin retorno. La vergüenza y el remordimiento son signos de un corazón abierto al arrepentimiento y a la fe. Ahora, centrémonos en las consecuencias de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona realiza este acto voluntario de rechazo, cierra la puerta al perdón. Esto no se debe a una falta de eficacia del sacrificio de Cristo en el Calvario, ni a una falta de gracia y misericordia por parte de Dios. Más bien, es el resultado del hecho de que la persona que cometió este pecado se ha excluido de la posibilidad de arrepentirse. Como dijo Jesús, la razón por la que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado es que esa persona nunca pedirá perdón. Para otros pecados y blasfemias, el arrepentimiento es posible. Es el Espíritu Santo quien produce el arrepentimiento, y blasfemar contra el Espíritu Santo lo excluye a sí mismo y a su obra. En resumen, quienes cometen este pecado se cierran a Dios hasta el punto de descuidar todo tipo de pecado. Es importante señalar que temer haber cometido este pecado puede ser una señal de que no lo has hecho. La vergüenza y el remordimiento son signos de corazones abiertos a la reconciliación con Dios. Continúa buscando al Señor, arrepiéntete de tu pecado y ábrete a su misericordia. Gracias por ver este video. Que la bendición de Dios esté contigo mientras continúas tu viaje espiritual. Amén.